Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Donde, por primera vez, se otorgó el Iko-Fafun a una mujer, y fue Oshun la Rey O. Historia Iku, la muerte. Vivía con Oduduwa y era el guardián del Ifa. Sin embargo, Iku estaba enamorado de Oshun la Rey O y la cortejaba constantemente, intentando ganarse su amor. Le compartió muchos secretos y entre ellos le entregó 2 ukin, nueces de palma, de las que Oduduwa guardaba en su casa. Pero ni siquiera con este regalo Iku logró conquistar el amor de Oshun la Rey O. En cambio, ella aceptó el cortejo de Orunmila. Cuando Iku descubrió esto, se enfureció y decidió llevarse a Oshun la Rey O. Día tras día, Iku enviaba sombras oscuras para atormentarla, debilitándola y haciéndola sentir enferma. Estando embarazada de Orunmila, temía que Iku le arrebatara la vida a su hijo antes de que naciera. Como era muy cercana a Yewa, le llevó un pescado fresco como ofrenda y la llamó con súplica. Oromp orom omo yeye 2 veces. Ro yewa omo yeye omo da omi, saro yewa e omo waniba omo ei. Entonces, Yewa llegó al lugar donde estaba Oshun la Rey O, trayendo consigo Oboni Oshe Yakata, una hermosa cesta cubierta con las sagradas cuentas de Orunmila. Luego, Yewa acompañó a Oshun la Rey O hasta la casa de Orunmila. Al llegar, Orunmila realizó una adivinación o sode para Oshun la Rey O, revelando el Odu di Mej. Ifa aconsejó que, para que el niño naciera sano y salvo, Oshun la Rey O debía recibir Iko-Fafun, un gran secreto que ella ya poseía, los 2 kin que Iku le había dado y que originalmente pertenecían a Oduduwa. Entonces, Oshun la Rey O entregó los kin y Orunmila los colocó en el suelo. Luego la arrodilló detrás de la puerta y comenzó a cantar. Bit bit bitere eyi mesh alan le Iko-Fafun mara lori omofa. Después, tomó los kin y los colocó en las manos de Oshun la Rey O. Entonces, Orunmila llamó a Awo Akde, Awo Aseto y Awo Awo, los hijos de Yemoya, para consagrar y elevar el secreto de Iko-Fafun en Oshun la Rey O. Como parte de la ceremonia, ofrecieron una cabra y gallinas negras. En el día de Ita, durante el Atefa, llevaron una cesta y comenzaron a cantar. Abone, Oshe, Yakata, Adelen, Fa, Abite, Alá, Kifafun, Eyami, Fareo. Movieron los kin dentro de la cesta, y Oshun la Rey O los tomó hasta que reveló el Odito Yale, que resultó ser Dimej. Entonces, le entregaron el secreto de Iko-Fafun. Así fue como Oshun la Rey O fue salvada, y a partir de ese momento, todas las mujeres y sus hijos pudieron nacer bajo la protección de este conocimiento sagrado. La primera mujer en recibirlo fue Oshun la Rey O, gracias a Yewa y Orunmila. Yemoya era Apetebi, pero no poseía Iko-Fafun. En su lugar, guardaba el gran secreto de Adele Nefa Fel.